nuestra primera conferencia juvenil sin censura. El tema, Libérate, Sanidad Sexual, a cargo del pastor Alejandro Taboada. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder dirigirme al pueblo del Señor y poder hablar estos temas un poco controversiales, un poco tabú, un poco difícil, un poco raro, en la cual a veces no nos gusta meternos. Pero doy gracias al pastor Iván, gracias pastor Iván por la invitación, y a cada persona que se está conectando por las diferentes plataformas. Queremos que usted se sienta cómodo porque vamos a hablar muy honestamente y muy directamente. Vamos a hablar acerca de Libérate, Sanidad Sexual. Y cuando hablamos de la sanidad sexual, tenemos que ir dándonos cuenta que más que nunca en este mundo tan hipersexualizado, y lo hablo de hipersexualizado, donde todo está enfocado en el tema de la sexualidad y el sexo, tenemos que darnos cuenta que cada vez esto está trayéndonos dificultades y problemas. Pero yo quiero partir desde un inicio, desde un principio. ¿Qué pensamos con respecto a la palabra sexo? Permítame ponerle algunas definiciones, ¿no? Quizás la palabra sexo no se habla dentro de la iglesia. Yo estoy muy agradecido por permitirme esta plataforma a la iglesia y poder hablar. Sé que no solamente están conectados los jóvenes, sé que también están conectados los matrimonios, están conectados de repente los hermanos mayores y algunos invitados. Sean ustedes bienvenidos. Pero cuando pensamos en la palabra sexo, lo vemos como algo feo, sucio. De repente decimos, no, esa es la labor de los padres, esa es la labor que tienen que darle, pero hay muchos padres que no están preparados para poder hablar acerca de la palabra sexo. O quizás pensamos que el encargado es el colegio, la escuela, o los chicos ahora lo buscan todo por Google y tienen acceso a mucha información. O de repente hay esta otra idea, ¿no? Que yo recuerdo mucho que cuando hablabas de sexo, lo que primero que te decían es: no hables de eso, o eso es sucio, o eso es cochino, no hables de eso, o eso es vergonzoso, o eso es para otro ambiente. Y de repente podemos ir viendo que cuando hablamos de sexo también hay otro término que se utiliza, que es la palabra cuidado, no seas degenerado, no seas degenerada, cuidado con lo que dices. Mi intención es un poquito cuadrar lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que es el sexo. Y creo que esta idea media puritana que viene de la época medieval, en la época obviamente donde el sexo lo que hacía es oprimirlo, no se hablaba muy abiertamente, y este puritanismo ha ido cayendo dentro de las propias iglesias, y esto tampoco definitivamente se habla porque es un tema vergonzoso. Pero es interesante porque en la época medieval, las mujeres, los hombres iban a la guerra, los cruzados iban a la guerra, supuestamente en pos de nombre del Señor, y las mujeres llevaban una especie de cinturón, o lo que le llamaban el famoso cinturón de castidad, que era como una correa que iba alrededor del cuerpo de la mujer, iba con un candado, y ese candado se lo llevaba definitivamente la persona o el esposo para que la esposa se pueda guardar. Si tú revisas la historia universal, te vas a dar cuenta que esto no daba mucho resultado, que digamos. Pero también estaba el lado de los varones religiosos. Los varones religiosos tenían también una especie de cinturón especial donde el pene, permíteme hablarlo así, el pene era introducido por un lugar donde habían púas. Entonces, si había un deseo sexual o algo para poder mantenerse, entonces lo que ocurría es que esas agujas impedían que la persona sienta dolor, porque esta idea de que el sexo es malo, de que el sexo es asqueroso, es dañino, es perverso, etcétera, etcétera, se está muy metido dentro de nuestra cabeza. Pero para poder responder si esto del sexo es dañino, no es dañino, es bueno, es malo, es natural, no es natural, tenemos que irnos al principio del creador, el creador del sexo. Definitivamente a veces no lo pensamos de esta forma. Quiero que abras un momento tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 28. Y quiero que entiendas que el principal creador del sexo
no es el ser humano. Nosotros venimos con un sexo, pero vamos aplicando la sexualidad, que son dos temas totalmente diferentes. El sexo es lo biológico con lo cual tú naces. Tú naces hombre 100%, tú naces mujer 100%. Y quiero que esto lo tengas muy claro. Dentro del diseño de Dios, Dios hizo hombre y mujer. Ahora, la sexualidad es algo que tú vas aprendiendo en el proceso de ir conociéndote o conociendo tu cuerpo. Pero vayamos un poquito a lo que dice Génesis 1, 27, 28. Si tienes tu Biblia ahí o de repente en pantalla va a aparecer el texto bíblico. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice lo siguiente. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y lo bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es interesante cuando la palabra de Dios te está marcando primeramente que Dios crea hombre y mujer. Está hablando de un sexo. Está hablando que creó un sexo o dos sexos. No 3, no 4, no 5, no 8, ni derivados. Simplemente dos sexos. Hombre y mujer. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque con este tema de las nuevas ideologías y cosas raras que están viniendo y que de repente están entrando en nuestra forma de vida pensando que cuál es el problema, mientras que haya amor, no hay problema, sé feliz, sean felices. Pero si yo voy al principio de la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que biológicamente hay hombre y biológicamente hay mujer. Es interesante porque un hombre puede mutilarse, puede de repente ponerse senos, ponerse silicona, ponerse todo y sentirse mujer, pero siempre va a sufrir de la próstata. Y igualmente, obviamente una mujer puede también tomar hormonas y todo el tema, pero también va quizás a anular, deja de tomar hormonas y nuevamente le va a venir la menstruación. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que biológicamente nuestro sexo es hombre y mujer. Pero no solamente quiero detenerme ahí, sino que es interesante cuando uno empieza a leer la Escritura, y esto estaba desde el primer capítulo, ve la creación de Dios. Y en la creación de Dios, Dios da un valor positivo a la creación material. ¿A qué me refiero a la creación material? Los peces, las aves del campo. Y la creación máxima, que tú lo lees en Génesis 1 del 1 al 2, ¿no? Ves la creación que cada vez que Dios terminaba algo decía que era bueno. O sea, toda creación que hacía Dios decía que era bueno. Y después de esta creación, termina él la creación y subraya con una frase que dice que era bueno en gran manera. Ya no solamente bueno, sino bueno en gran manera. ¿Y dónde se corona la creación? Con el hombre, el ser humano. Ahora, yo quiero que tú te imagines a este Dios creador, porque esto va a cambiar un poco nuestra forma de ver el tema sexual. El Dios creador tiene un plan, empieza a separar las aguas de las tinieblas, empieza a crear obviamente las montañas, empieza a poner el firmamento, empieza a poner las aves del cielo, empieza a poner los peces, y hay una palabra que en el Génesis dice de acuerdo a su género, según su género. Tú lo puedes leer luego en casa, los primeros capítulos de Génesis. Si tú no estás acostumbrado a leer la palabra de Dios, no hay ningún problema, agarra tu Biblia o cualquier Biblia que tú tengas a la mano y lee los primeros 3 versículos, o perdón, primeros 3 capítulos, un poquito para poder entender lo que te estoy diciendo. Pero la creación de Dios, Dios empieza a crear y Dios empieza a hacer las cosas muy hermosas, y siempre terminaba con esta frase: y vio que era bueno. Crea al ser humano. Ahora, imagínate a Dios, por favor, quiero que utilices tu imaginación, a Dios creando a un hombre, al primer hombre. Ojo, el primer hombre. Ahora, yo me imagino a este Dios esculpiendo con sus manos el rostro. Bueno, acá un poco, permítame entrar en la mente de las mujeres. No sé cuál, si a ti te gusta, qué tipo de chico te gusta. No lo sé si te gusta de ojos claros, ojos verdes, ojos azules, pelo largo, pelo corto, barbón, sin barba, pelo en pecho. No lo sé. Pero imagínate a este Dios creando al primer hombre. Ahora, Dios, me imagino que agarró el barro, comenzó a hacer toda una masa, después le dio forma, le hizo el cuerpo y de ahí comenzó a poner los detalles.
Y los detalles, de repente le puso cejas, le comenzó a poner ojos, le comenzó a poner, los ojos que a ti te gusten, azul, verde, amarillo, naranja, no sé, le puse otro color, le hizo nariz respingada, aguileña, y él le dio forma. No nos dice la palabra de Dios cómo era, pero estoy tratando un poquito de imaginar la creación y quiero que tú también lo hagas. Y los labios, el Señor empieza a poner los labios, no sé si te gustan los labios carnosos, no lo sé, pero Él empieza a crear obviamente los labios, le pone la barba, si es que obviamente había barba en ese momento, o no le pone la barba, le pone las orejas puntiagudas, chiquitas, redondas, orejón, no lo sé, el cabello rizado. Y empieza de repente a formar el cuerpo, el cuello, le empieza a poner, me imagino, recuerda que es el primer hombre, le pone un cuello bastante, de repente fuerte, prominente, ¿no? Le empieza a hacer los pechos, los pectorales. ¿Te imaginas? Él no tenía que ir al gimnasio, no tenía que ir al gym, no tenía que ir de repente a marcar su cuerpo, o sea, tenía que ser un tipo muy marcadito, ¿no? Y es interesante porque una vez que él tiene el cuerpo obviamente marcado, empieza con el torso, le empieza a hacer sus coquitos para que el torso quede bien marcado, y de repente cuando llega a la parte donde está el pene, yo me imagino que Dios habrá agarrado, le habrá mirado y dijo, ¿y ahora qué le pongo? ¿Qué le pongo? No creo que Dios haya hecho esto. Bueno, como no sé qué poner, voy a agarrarlo, voy a hacer una masa y lo voy a tirar. Ya, que salga lo que salga. No creo que haya sido así. Yo creo que Dios también, así como le puso forma a los ojos, a las cejas, a la boca, a los labios, me imagino que se habrá tomado el tiempo para darle forma a la parte del sexo. Y lo mismo creo que hizo con la mujer, cuando lo sacó de la costilla. Y no hizo cualquier cosa, sino que también le dio forma. Y se tomó el trabajo para hacernos con un tipo de sexo. Y nos habrá dicho, y a veces pasamos por alto la creación de Dios. Acuérdate que Él siempre decía, y vio que esto era bueno. Pero le da dos palabras. En la NBI, la primera palabra que les manda, le dice, sean fructíferos. ¿Qué cosa es la palabra fructífero? La palabra fructífero es provechoso, productivo, fértil, fecundo, jugoso, lucrativo, beneficioso. Porque cuando uno dice sean fructífero y la otra palabra dice multiplicar, no, la palabra fructífero, en otras palabras, lo que Dios estaba diciendo aquí es diviértete. Yo te he dado esta sexualidad para que te diviertas, para que te goces, para que tú puedas utilizarlo sabiamente. Esa es la palabra fructífero. Para que tú le saques provecho. Para que sea lucrativo para ti. Entonces ya la tónica empieza a tomar otra idea. Ya no solamente es un tema procreativo. Por eso es que este tema de la famosa ideología en la cual están diciendo todo es amor y vive el amor, hay que cuestionarlo. Y como yo siempre he dicho, esta es una herramienta satánica que está utilizando para destruir a las familias y donde se alienta que uno no pueda disfrutar libremente con su pareja. Pero también dice, multiplíquense. Y la palabra acá multiplicar es aumentar, incrementar, redoblar, elevar, propagar, reproducir. Con ese no tenemos mucho problema, porque claro, si vas a tener relaciones sexuales, obviamente el plan de Dios, estoy hablando desde el plan de Dios, era que tú tengas ese sexo para que tú disfrutes tu sexualidad en la libertad que Él te ha dado. Pero esa es la creación de Dios, ese es el marco. Pero Dios pone el sexo dentro de unos límites. Si tú sigues leyendo Génesis, capítulo 2, versículo 24, ahí mira tu Biblia, leo nuevamente en la NBI, dice lo siguiente: por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Mira esta palabra, dice, se funden en un solo ser. La Reina Valera dice, serán una sola carne. La Biblia hispanoamericana le dice, los dos se harán uno. Pero la versión, la TLA, nos dice, y forman un solo cuerpo. Mira esta definición que Dios hace. Dios, el creador del matrimonio, y acá va lo primero que quiero que entiendas. El sexo lo crea Dios. Tu sexo lo crea Dios.
La sexualidad lo crea Dios, para el goce, para el disfrute, para que tú puedas obviamente gozar con tu pareja, pero pone un marco, pone un límite. ¿Sabes cuál es el límite? El matrimonio. Siempre mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿por qué Dios no dijo vamos a crear 5 hombres y 5 mujeres y todos contra todos? No dijo eso. Creó un hombre y una mujer. ¿Qué cosa está diciendo? Está creando un matrimonio. Y dentro de este matrimonio, Él les dice muy claramente que se funden en un solo ser. Cuando tú tienes intimidad con alguien, no solamente estás intercambiando fluidos, sino también estás intercambiando tu alma, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos y todo lo que tú eres. Ahora, lamentablemente, la sociedad ha denigrado esta creación de Dios a simplemente bajarlo a un nivel animalesco o brutesco, en donde, bueno, como yo tengo deseos fisiológicos, tengo que hacerlo. Y el plan de Dios no era esto. Ahora, cuando Dios crea el sexo, cuando Dios crea la sexualidad, lo crea dentro de un marco de referencia. Lo crea dentro de algo hermoso, algo bonito, que es el matrimonio. El problema aquí, si tú sigues leyendo el Génesis, el problema es cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado, claro, no solamente distorsiona la relación con Dios, sino también distorsiona las relaciones de pareja, las relaciones con los seres humanos, las relaciones con los animales, las relaciones... Porque si tú te das cuenta, Dios le dice al hombre, tú puedes comer de toda planta. No le dijo, puedes comerte un pollo a la brasa. No le dijo eso. Ni tampoco le dijo, mata cualquier carnerito y cómetelo. No, dijo de toda planta. Quiere decir que el diseño de Dios en un inicio es que era que nosotros seamos vegetarianos. Él estaba un poco en contra de la comida chatarra. Pero de la misma forma, cuando Dios crea al ser humano sexualmente, lo crea justamente para poder disfrutar dentro del marco del matrimonio. Pero cuando entra el pecado, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Cuando entra el pecado, este tema del sexo y de la sexualidad nos empieza a traer problemas. Nos empieza a distorsionar. La mente empieza a ser distorsionada. No solamente hay un quiebre entre Dios y el ser humano, sino también hay un quiebre mental. El plan de Dios es trastocado, el plan de Dios es cambiado. El deseo ya no se convierte para la otra persona, sino el deseo se convierte en algo egocéntrico. Quiere decir que ese diseño de poder dar se convierte en algo egoísta. Yo quiero satisfacerme. Y aquí empiezan los problemas. Yo quiero sentir, yo quiero gozar. Empezamos a creer que el sexo es para poder disfrutarlo por todos lados, a diestra y siniestra. Pero yo tengo que entender que cada cosa tiene su tiempo. Al estar en una sociedad hipersexualizada, lógicamente alentamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que puedan tener relaciones sexuales. Total, si no lo tienes, entonces eres un anticuado, un cavernícola, un troglodita, un retrógrada, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente esto, sino que empezamos a explorar cosas que no deberíamos explorar. El cuerpo humano, y eso tú puedes hablar con cualquier doctor o cualquier sexólogo, el cuerpo humano tiene partes erógenas. Erógenas diseñadas por Dios para sentir placer. Ojo que lo que estoy diciendo quiero por favor que lo tomes con mucho cuidado. Dios nos dio nuestro cuerpo para tener sentimientos, emociones que no son malas, son buenas dentro del cuerpo. Para sentir placer también es parte de la creación de Dios. El problema justamente es cuando el pecado entra, empieza a destruir y a quebrar todo. Empieza a romper todo el plan de Dios. Y empezamos a utilizar la sexualidad de una forma indiscriminada. Y empecemos a utilizar a los seres humanos como, perdonen que use esta palabra, por favor, como pedazos de carne en la cual yo puedo satisfacer mis necesidades. Y si te das cuenta, ya es un tema egoísta. Y hemos confundido la libertad con libertinaje, que son dos términos totalmente diferentes. ¿Sabe? Este tema del sexo y este tema de la sexualidad es algo que, como hemos venido en
en un estado pecaminoso, en un lugar pecaminoso, en una sociedad pecaminosa, en la cual cada quien busca su propio egoísmo, pues déjame decirte que al final el que se satisface es uno mismo. Cuando una persona me dice, pastor, mire, yo puedo acostarme con quien quieras. Yo puedo acostarme y tener relaciones con quien yo desee. Yo siempre le digo a esta persona que me dice que cree tener una libertad. Si esa persona dice que tiene libertad, yo tendría que cuestionar por qué se da tan fácilmente o por qué no se valora. Porque acá también viene un tema de valor. Yo le decía que acá hay un trastocamiento mental también. Yo tengo que darme cuenta que también estoy destruyendo. Cuando Dios diseñó el sexo, ustedes recuerdan que tenían que fundirse, tenían que mezclarse, tenían que ser uno. No solamente estaba hablando de fluidos. Por eso es que cuando una relación quiebra y cuando una relación obviamente termina mal, imagínate dos papeles, echarle goma aquí y echarle goma acá y dos papeles pegarlo. Y después que tú trates de despegar esos dos papeles una vez que están bien pegados, pues este papel se va a llevar trozos de aquí y este papel se va a llevar trozos de acá. E imagínate con ese quiebre te vas a una segunda, a una tercera, a una cuarta, a una quinta relación. Pues ahí es donde empiezan a venir todo dañado. A esto acrecéntale la pornografía. La pornografía dentro de algunos matrimonios, de algunos jóvenes, es algo normal y algo cotidiano. La palabra porneia, ustedes pueden averiguarlo, significa mirar cuerpos de una forma gráfica. Y a veces nos venden una idea, y la pornografía nos vende una idea. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 27. Esto lo dijo Salomón. Cuando tú eres influenciado, cuando tú empiezas a abrir puertas, cuando tú empiezas a mirar que la sexualidad es como algo, un juguete que tú lo puedes tener y lo puedes utilizar. Mira lo que dice el libro de Proverbios 6, 27. Y me gusta la NTV porque dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Qué interesante lo que estaba diciendo Salomón. Lo que Salomón estaba diciendo es, tenemos que tener cuidado. Hay cosas que están guardados para determinado tiempo. Hay situaciones en las cuales sí, tenemos que aprender a disfrutarlo, pero en determinados lugares. Ahora, hace un rato te mostré quién es el creador del sexo. El creador del sexo es Dios. Pero la sexualidad, que es lo que yo te estaba diciendo hace un momento, se ha ido desvirtuando obviamente con el pecado. ¿Te has dado cuenta que el egoísmo y el deseo que decir yo quiero satisfacer y yo necesito ha ido marcando? Porque cuando uno empieza a quedar esclavo del sexo, esclavo de algunos patrones sexuales, tengo que darme cuenta que eso no me permite tener una libertad y una relación buena y genuina con una pareja a la cual yo quiero realmente hacerle feliz. Ahora, ¿qué debo de hacer? De repente usted me dirá, pastor, ya me mostró el problema, ya sé en qué estoy, pero ¿qué debo hacer? Te voy a dar algunos pasajes bíblicos, pero por cuestión de tiempo no voy a poder desarrollarlo. Primero, debo de aprender a cuidar lo que veo. Ahí están los pasajes bíblicos, tú lo puedes leer. Cuidado con lo que ves. El problema no es qué es lo que tú ves. Ya hace un rato te comenté que estamos en una sociedad hipersexualizada, sino el tema es educar tus ojos. ¿Qué cosa miras detrás del televisor? ¿Qué cosa miras detrás de la pantalla? ¿Qué cosa miras cuando estás a solas? Yo tengo una práctica muy personal. Yo a mis teléfonos ni a mis computadoras les pongo clave. Mis hijos tienen el acceso a mi computadora libremente. Y cada vez que hago algo, trato de hacerlo en la sala visiblemente. Y no tengo televisor en el cuarto de mis hijos. El televisor está en la sala. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque quiero cuidarme. Porque sé que estoy en un lugar hipersexualizado. Y yo tengo que protegerme. Así que cuida y educa tu ojo. Otra cosa, cuida lo que sientes. Cuando tú vas a Jeremías 17:9, dice que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Y a veces por
la falta de afecto, de cariño que tenemos en algunas personas, o no hemos tenido un buen padre, o no hemos tenido una buena madre, o ha habido ese desprecio, o nos han tratado mal, esto nos ha llevado a quizás quedarnos ligados a otras personas, a otras gente, y a comenzar a explorar cosas que no debíamos haber explorado. Recordemos que el pecado no solamente quebró nuestra relación con Dios, también quebró nuestra relación con los seres humanos. A veces uno se pregunta por qué una mujer permite que un hombre le esté golpeando y le esté maltratando y le esté insultando y le esté humillando. Es una simple razón, porque quizás esta mujer está diciendo a gritos que necesita afecto, cuidado. ¿Y por qué los hombres se han vuelto hasta animalescos y en encender su lascivia contra las mujeres? Por una simple razón, porque estamos en una sociedad hipermachista, donde hay mujeres machistas también. Esto no era el plan de Dios. Yo tengo que cuidar lo que siento. Y tengo que hablarlo, y tengo que buscar gente que me ayude a poder entender lo que está pasando, lo que me está ocurriendo. Tengo que cuidar lo que escucho. Es interesante cuando tú escuchas estas... No soy muy amante de la música reggaetón, pero incluso de la salsa o la salsa dura, ¿no? Todos terminan en adulterio, todos terminan en fornicación, todos terminan en sacada de vuelta. Hasta ahorita, o muy pocas canciones he escuchado que habla acerca de la fidelidad al esposo, a la esposa, al construir juntos. No. Yo escucho que todo te alienta a tener relaciones sexuales. No importa, el hacer el amor con otro. No. No seamos 2, ahora seamos 4, abre la habitación. Y este tipo de canciones que sin darnos cuenta nos empieza a alentar, donde el ritmo es bonito, pero también yo tengo que educar mi oído. Es interesante porque según los psicólogos dicen que cuando tú escuchas algo o una frase 30 veces se te queda en el cerebro. Entonces por eso es que pensamos que hay muchas cosas que son normales o que están bien. Cuidado con lo que hablo. Si yo voy a estar cargado de temas sexuales, pues déjame decirte que de eso voy a hablar. Si voy a hablar, obviamente, porque estamos en una sociedad hipersexualizada y hablamos todo de sexo, pues mi pensamiento va a ser todo sexualizado. Si yo hablo todo de fútbol, pues mis pensamientos siempre van a ser de fútbol. Si yo hablo todo de juegos, de videojuegos, pues yo siempre voy a hablar de videojuegos. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué cosa estás hablando? ¿De qué estás llenando tu corazón? Y otra cosa más, ¿con quién me junto? Si yo me junto con gente, obviamente, que habla cosas incorrectas, que habla cosas que realmente me hacen daño, la pregunta es ¿por qué sigo con ese tipo de personas? Si sé que me está llevando a hacer cosas incorrectas o indebidas. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que el sexo es malo y qué asco y guácala. No. Aquí estamos hablando de ir poco a poco educando tu corazón, tu mente, tus emociones, tus sentimientos. Y eso solamente lo vas a encontrar en la persona de Cristo. Entonces usted me preguntará, pastor, entonces, ¿por qué el sexo fue creado? ¿Fue creado para meternos en problemas? No. El sexo fue creado para poder disfrutarlo dentro de un marco de referencia. El sexo fue creado para tener descendencia. El sexo fue creado para poder complementarnos dentro de un marco que es el matrimonio. Mira lo interesante lo que dice Proverbios, capítulo 5, versículo 15 al 19. Y permítame leerlo en esta versión de Proverbios, pero después voy a saltar a otra. Mira, esta versión dice, como que a veces cuando leemos la Biblia es media romántica. Yo quiero quitarle el romanticismo a la Biblia y ser un poco más crudo. Mira lo que dice, ¿eh? Esta es la parte romántica cuando leemos. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Claro, esa es la parte linda, es bonito, romántico, poético. Me gusta más lo que dice la versión NTV.
Lo voy a leer. Si sale ahí, excelente. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservar solo para los dos. Jamás la compartas con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivo por su amor. Cuando leo esto, ojo, esto está dentro de la Biblia. No es un libro poético ni el libro de National Geographic donde ves a los caníbales caminando con los pechos desnudos. No. Estoy hablando de la Biblia. Y eso que no te hablo de Cantar de los Cantares, con el texto de la Sulamita. Lo que quiero hacerte entender, querido, querida, es que el sexo no es malo, es bueno, es muy bueno, pero dentro de algunos marcos de referencia. Que si tú has estado cayendo constantemente y has estado sintiendo culpa y de repente has estado luchando con las cosas o te han pasado cosas incorrectas o impropias, primero déjame decirte que solamente en Jesucristo vas a poder tener esa libertad. Que solamente Jesucristo va a poder ordenar esa mente distorsionada que en algún momento lo hemos tenido. Que el hablar del sexo es tan natural como hablar de la santidad, como tan natural hablar acerca del amor, o tan natural como hablar acerca de lo que Dios quiere darte para tu vida o las bendiciones de Dios. Y parte de las bendiciones de Dios es tu vida sexual. Yo quiero en este tiempo animarte a que tú puedas buscar personas que te puedan ayudar. No importan los errores que cometiste. Yo descubrí un Dios que puede hacer las cosas nuevas y nuevas en gran manera. Es interesante cuando tú vas a Juan 3:16 y lo hemos repetido muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él te amó. Y Él me ama y te ama con todas sus fuerzas. Y te ama porque tú eres esa creación amorosa, linda, bella y preciosa que hizo Dios. Ahora que el pecado te haya hecho creer otras cosas y te esté destruyendo y te esté llevando al fondo del sótano, ese es otro tema. Pero este Dios quiere reestructurar tu vida. Este Dios quiere, no solamente está interesado en tu parte emocional, también está interesado en tu parte sexual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él entregó lo más preciado, a pesar de lo que somos, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestra lucha. Es interesante porque este Dios dice que caminó entre nosotros. Dice que fue tentado en todo. Y fue entregado para morir en esa cruz del Calvario. Para que ese plan inicial de Dios, ese deseo inicial de Dios, entre a tu mente, a mi corazón, a mis emociones y comenzar a construir una nueva forma de pensar y de vivir. No como vive o piensa esta generación o este mundo, sino que empieza a darte cuenta de que Dios quiere cosas buenas para ti. No solamente dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, condicionante, para que todo aquel que en Él crea. Mira, yo no sé cuál es el problema que tú tienes, yo no sé qué atadura tengas, yo no sé si estás ligado a la pornografía, yo no sé si le eres infiel a tu esposa, yo no sé si tú le eres infiel a tu esposo, yo no sé si tú de repente estás atado a un pecado sexual, yo no sé. Lo que sí sé es que este Dios te da la alternativa de salir de esos problemas. A que tú llegues a ese inicio y resetees todo lo que hemos aprendido con respecto a la sexualidad y que tengas una sexualidad sana, una sexualidad genuina, una sexualidad de disfrute, una sexualidad basada no solo en tus sentimientos y en tus emociones, sino también pensante. Y no se pierda. Dios no quiere que nos perdamos. ¿Sabe? Yo voy a cumplir este año 22 años de casado. Y conforme han ido pasando los años, cada vez disfruto más al lado de mi esposa. Cada vez descubro nuevas cosas. Y Dios es tan sabio y tan amoroso
que a veces, como el pasar de los años, es como el buen vino, que entre más años es más añejo y se disfruta más y tiene mejor aroma. Eso es lo que estaba diciendo el libro de Proverbios. Que puedas disfrutar con esa mujer que Dios te dio. Pero dice para que no se pierda y tenga vida eterna. Ojo que recién la vida eterna lo toca al final. El gran problema que tenemos muchos de los que leemos la Biblia o los que conocemos algo de Biblia o los que hemos tenido algún acercamiento es que creemos que el caminar con Dios es solamente el día que me muera, para estar en el cielo tocando mi arpa en el cielo junto a mi nubecita. No es así. Dios quiere hoy, quiere darte una nueva forma de pensar. Hoy quiere que tú salgas de esa esclavitud llamado pornografía, adulterio, fornicación. Y si te equivocaste, hoy Dios quiere hacer una nueva forma de pensar en tu vida y en tu caminar. Ahí abajo sé que hay muchos hermanos, sé que hay mucha gente, sé que hay Facebook, la página de Facebook. Si quieres que se contacten contigo, escribe, contáctate, comunícate. Sé que vas a recibir ayuda. ¿Sabes? Dios nos ha dado muchos regalos. Entre ellos, el sexo y la sexualidad. Quizás lo hemos aprendido mal, el tema de la sexualidad. Y estamos echando a perder ese regalo que Dios nos ha dado. Pero primero, para poder hacer un cambio de pensamiento, deja que Dios entre en tu vida. Deja que Dios empiece a trabajar y te alumbre. Y de repente dile en este tiempo, Señor, te necesito. Necesito de tu amor. Necesito de tu perdón. Necesito de ese cambio de mente, cambio de corazón, cambio de emociones. Y quiero dejar todo esto que hasta ahorita me está haciendo daño para tener ese plan inicial que tú tenías. Ayúdame. Te entrego mi vida. Tómalo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y recuerden, estamos para ayudarles.